Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, queridísima audiencia de Estamos en Contacto, este programa que va todos los jueves a las 15 horas en la FM 93.5, la radio de la gente. Bueno, quien les habla, Susana Rossi, nuestro querido operador y musicalizador en los controles, Frank, gracias por estar. Y aquí estamos este jueves 9 de octubre, año 2025, disfrutando de una jornada que se presenta calurosa, ventosa, pero bueno, aquí ya con una primavera que se está transformando de a poquito en un verano. Bueno, disfrutando, como decíamos, este encuentro con una hermana del corazón. Ella es egiptóloga, además también es profesora de arte, ha estudiado psicología, historia universal, realmente una mujer muy preparada académicamente y además también con esta capacidad extraordinaria de ser canalizadora. Seguramente muchos de ustedes ya saben a quién me refiero, pero por si en este momento está escuchando a alguien que nunca la escuchó, bueno, hoy estamos en contacto con nuestra queridísima Alessa Esteban desde Austria, compartiendo este jueves tan maravilloso y juntas nuevamente. ¿Cómo estás, querida Alessa? ¿Cómo te encuentras? Hola Susani, muy bien, muy contenta y agradecida de estar aquí contigo una vez más, con tu preciosísima audiencia tan maravillosa que le interesan estos temas exóticos, esotéricos, místicos, mágicos y espirituales. Exactamente, bueno, eso es lo que realmente disfrutamos, por lo menos yo lo disfruto tan, pero tan intensamente, ¿no? Que durante todo este tiempo de conexiones con distintos seres maravillosos, tanto quienes aportan lo biológico, como por ejemplo tenemos encuentros con Agustín Bidondo, que nos informa sobre cómo funcionan nuestras leyes biológicas, desde perspectivas que están vinculadas a ecoaldeas, desde las perspectivas de la geoingeniería, bueno, tantas temáticas y que realmente también tengamos estos momentos que, aunque a muchos todavía les cueste a lo mejor, ¿no?, conectar con esta información, realmente cuando uno va escuchándote, Alessa, y cuando uno va aprendiendo a través tuyo, de los talleres, de infinidad de herramientas que vos brindás, ahí realmente es como que vamos uniendo esos hilos que están sueltos muchas veces en nuestra vida, ese rompecabezas que tiene tantas piezas que no hemos terminado de acomodar. ¿Por qué? Porque la lógica, lo que dicen, lo que dice la academia y lo que está reconocido como cierto y veraz, que dicen los medios masivos de comunicación, es únicamente lo que se contempla como realidad. Pero aún así, en el fondo del alma, cada uno de los seres humanos realmente sienten, perciben que hay muchísimas cosas que no cierran, mucha información que no se transmite y muchas dudas con respecto a lo que supuestamente debe ser, ¿no? Entonces, estar en contacto contigo, Alessa, es justamente conectar esas piezas tan profundas, tan conectadas con el alma, con nuestra esencia estelar, con nuestro eterno recorrido cósmico, que verdaderamente, te vuelvo a repetir, no solamente enaltece nuestra condición de ser humano al saber realmente cuánto habita dentro de nosotros, cuán importantes somos, sino además también nos da una alegría de saber que la vida no termina únicamente con cumplir responsabilidades y roles, con que el día de mañana uno ya está, se fue, trascendió y se terminó todo, ¿no? Así que te comento todo esto porque quizás para muchos estas informaciones no le resuenan todavía, pero quizás a muchos otros sí le va resonando. Entonces, creo que a cada uno le va llegando la información en el momento adecuado. Por eso el universo quiso que hoy estemos en contacto, Alessa querida, para hablar de un tema fascinante
como son las estrellas de Sirio. Las preguntas están vinculadas justamente con Sirio, dónde están ubicadas en nuestro mapa cósmico, quiénes son estos pueblos, los pueblos dogones de Malí, de África, qué filosofía, qué conexión con este mundo de las estrellas o este mundo de seres de Sirio ellos ya tenían desde épocas remotos, y cómo están vinculadas estas estrellas de Sirio, esta impronta, esta energía de Sirio con nuestro planeta Tierra, ¿no? Además, si tenemos un poquito de tiempo, obviamente nos encantaría saber que evidentemente si hay estrellas y si hay espacios siderales, estos están ocupados, no están vacíos. Así que, ¿cómo son estos seres que habitan en las estrellas de Sirio y también cómo son sus dioses, ¿no? Es mucho, quizás, no sé si vamos a alcanzar a poder saber o poder escucharte todo esto, pero bueno, llegaremos a donde llegaremos y por supuesto que vendrán nuevos encuentros. Así que gracias infinitas, Alesa. Y bueno, creo que es un momento muy oportuno energéticamente en estos momentos de la humanidad para hablar de esta conexión nuestra con Sirio, ¿no? Así que te escuchamos. Claro. Claro que sí, Susani, muchas gracias. Efectivamente, la humanidad está en un momento muy especial. Estamos ya sensibilizándonos muchísimo ante los cambios energéticos de el planeta y de la conexión con las estrellas. Y efectivamente, hay muchos calendarios que se basan en las estrellas, en la luna y en Sirio. Específicamente el calendario antiguo egipcio se basa en el sistema binario de la estrella de Sirio, que se le llama, en términos del calendario egipcio, es el nombre de Sotis. Sotis es el nombre que se le da a la estrella, y la personificación como diosa de Sotis es la diosa Sobdet. Y esta fue la estrella más importante de todas las conocidas en el firmamento egipcio, porque anunciaba con su salida, su primera aparición anual de esta estrella en el horizonte oriental, anunciaba la crecida del río Nilo, y esto era pues anunciar abundancia, anunciar la cosecha, la buena aventura, el año nuevo. Este era el año nuevo, y así iniciaba este calendario con esta salida ilíaca de Sirio, porque había estado oculta durante 7 días de manera invisible en el resplandor solar. Y bueno, pues esto lo interpretaban como que había estado en el inframundo acompañando quizás el ciclo de muerte y renacimiento del propio sol, y entonces al salir después de 70 días era un momento único. Tan especial era este momento que lo que hacían muchas veces era construir capillas específicas, como es el caso de la capilla de Isis, dedicado a la diosa Isis, que se relaciona intrínsecamente con Sirio, que está en el complejo del templo de Dendera. Entonces ahí hay una capilla específica que está alineada específicamente para que este día de Año Nuevo, cuando sale Sirio una vez más, después de estar 70 días oculta, iluminara exactamente el espacio más sagrado de esta capilla, que era el Sancta Sanctorum, es decir, el altar principal, quedaba completamente iluminado por esta estrella. Entonces ustedes imagínense la capacidad de iluminación que tiene esta estrella, la luminosidad que tiene. Efectivamente es una de las más luminosas en el firmamento invernal. Es un brillo inusual porque es enorme, es una estrella muy masiva,
25 veces superior a la de nuestro Sol, en nuestro sistema solar. Y bueno, pues es relativamente cercana a la Tierra, está a 8.2 años luz, sí. Y bueno, pues es verdaderamente interesante porque debido a que está cercana, 8.6 años luz es la distancia que tiene Sirio de la Tierra. Y es uno de los sistemas más cercanos. Pero todo esto, por ejemplo, la podíamos ver en el cielo, ¿no? Esta estrella. Pero ¿cómo podían saber los egipcios? ¿O cómo podían saber, como bien lo mencionaste al principio, Susani, la tribu de los Dogon es una tribu que está en África Occidental? Y ellos ya afirmaban en la tradición oral que tenían y que pasaban entre sacerdotes a las siguientes generaciones, siempre supieron ellos, en sus dibujos lo representaban a Sirio A y sabían que iba acompañado de Sirio B. No nada más sabían que Sirio B, o sea que había otro cuerpo celeste gravitando elípticamente cerca de esta estrella brillante. Esta estrella, segunda estrella, Sirio B, la llamaron Digitaria, porque era el nombre de unos granitos de trigo, de pan, era como una especie de trigo, el granito más pequeño. Y entonces, de esta manera ellos sabían y representaban que era una estrellita más chiquita junto a la estrella brillante Sirio A. Entonces, de hecho, Sirio B se comprobó de su existencia muchos años después gracias a los telescopios avanzados. O sea, el telescopio se inventa cuando Galileo Galilei en 1600, pero ellos tenían estos dibujos desde mucho tiempo antes y nos indicaban cómo Sirio B tenía un ciclo de 50 años alrededor de Sirio A, como 50 años tardaba en dar esta vuelta, esta órbita. Y pues es que era un conocimiento muy especial porque de hecho ellos no habían tenido, la tribu de los Dogon no habían tenido contacto con cultura occidental alguna hasta épocas muy recientes. Por ejemplo, en 1931, unos antropólogos franceses comenzaron a entrevistarlos sistemáticamente y a platicar de todo esto, y entonces descubren que ellos tenían esta creencia de que eran seres anfibios que provenían de Sirio B, los que dieron origen a la humanidad aquí en la Tierra. Y entonces decían que ellos iban a volver. De hecho, tenían una celebración que se llamaba el Día del Vado, en donde honraban el momento en el que, según la tradición, la estrella de Sirio B, Digitaria para ellos, completaba una rotación sobre su propio eje en el transcurso de un año. Bueno, hasta la fecha, la astronomía moderna no ha podido confirmar que la rotación de Sirio B corresponda a un año terrestre, pero sí que ya se puede confirmar de la existencia de esta estrella, Sirio B, que acompaña a Sirio A, y por eso lo han denominado un sistema binario. Pero también el pueblo de los Dogon sabían de la existencia de un tercer cuerpo, y este tercer cuerpo es Sirio C, que, bueno, vinieron a decir que existía hasta apenas en 1995, me parece, o sea, ya mucho tiempo después. Entonces, todo esto es interesantísimo, porque ¿cómo es que podían saber todo esto? Entonces, algunos autores, como Robert Temple, que escribió un libro que se llama El misterio de Sirio, y ahí es donde él analiza precisamente la cultura Dogon y los dibujos, y bueno, él se atreve a afirmar, como muchos de nosotros en la actualidad, que Sirio B y los seres de Sirio B han tenido
gran repercusión en formar la civilización que somos hoy en día, ¿no? La civilización aquí en la Tierra. Entonces él decía, Robert Temple decía que estos seres a los cuales la tribu Dogon los llamaba los gnomos con doble M, eran los que les habían transmitido todo este conocimiento de la trayectoria elíptica de las estrellas, de cómo se veían en el universo. Incluso les transmitieron que Júpiter tenía 4 lunas, porque ellos así representaban en sus dibujos este planeta de nuestro sistema, o incluso que Saturno tenía un anillo alrededor. Y todo esto a simple vista no lo podemos ver desde la Tierra, claro. Todo esto fue confirmado por la ciencia moderna hasta el uso de telescopios avanzados. Entonces, ¿cómo tribus de este calibre, de este tipo, podían tener acceso a esta información? Y cómo en Egipto podían tener, además de esta información, las herramientas para poder construir con una precisión matemática increíble, ¿no? Y además astrológica y astronómica, la posición de los templos para que estuvieran alineados exactamente en el día que iba a salir, cómo podían saber de esta información. Es realmente impresionante, ¿no es así, Sus? ¿Qué opinas tú? Sí, es apasionante. Y bueno, estamos aquí en conexión con Alesa Esteban desde Austria. Ella es egiptóloga y nos está contando justamente este mundo apasionante de Sirio, del pueblo de África, los Dogon, que sabían exactamente la existencia de estas estrellas de Sirio A, Sirio B, Sirio C, antes, muchísimo antes que la ciencia a través de su tecnología, como nos comenta Alesa, haya descubierto que efectivamente sí existían. Bueno, lo que me surge, mi querida Alesa, es que evidentemente este pueblo Dogón, como tantos pueblos ancestrales, realmente estaban conectados con ellos, estaban conectados con los pueblos originarios, ¿no? Con estos seres que evidentemente pertenecían a frecuencias dimensionales más altas, que tenían muchas capacidades enormes, ¿no? Y me gustaría que justamente nos comenten, nos comentes cómo eran ellos, de qué frecuencia dimensional, sus cuerpos, si estaban... Porque, a ver, una de las cosas que uno observa cuando, por ejemplo, ve dibujos o ve películas con sirenas, con seres con aspecto de pez, o inclusive nos hacías referencia también en otro momento cuando hay estatuas inclusive o esculturas en distintas partes del mundo, por ejemplo en Vietnam, figuras realmente muy parecidas a veces a figuras de reptiles con aspectos humanos, como también dibujos o también esculturas con imágenes de humanoides mezclados entre humanos y peces. Y Claro. por supuesto, al día de hoy, cuando nosotros estamos viendo cómo está trabajando la clonación desde hace tanto, y que la clonación no quedó únicamente con esa ovejita Dolly que se clonó, se duplicó, sino que la clonación sigue y nos vamos enterando, por ejemplo, que suponte dueños de caballos de raza pura tienen esos caballos en realidad porque clonaron a un gran campeón y entonces esos caballitos son clones de tal, lo mismo con perros, lo mismo con mezclas que hacen genéticas para ir creando las distintas razas de perro que no son naturales, sino que van surgiendo a través de esto de la intervención genética. Hoy por hoy yo creo que cualquiera de los que está escuchando realmente tendría, pero muy en claro, que esas figuras que aparecían y que aparecen y que están, ¿no?, en distintos lugares, evidentemente tienen una base real, que no era una ciencia ficción, sino que algo real existía, lo que no sé
si también producto de clonaciones entre ellos o esas razas eran originarias así, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharte, Alesa, porque es apasionante esto. Muchas gracias. Sí, yo tengo entendido que eran seres que ya dentro de su propia genética originaria del planeta de Sirio ya tenían esta parte acuática, porque me parece que este planeta, es que esto que yo les voy a decir ahora, sí ya es una información que proviene de los registros akáshicos estelares, de lo que yo he podido ver en sesiones que tengo con algunas personas que vienen a consulta de sus propios registros akáshicos para saber su origen cósmico, estelar, etcétera. Y yo con lo que me he encontrado es con personas que su alma se originó, por ejemplo, en el sistema de Sirio B, en el planeta de Sirio B o Sirio C, en donde los cuerpos físicos son acuáticos, son como si fueran estos peces que son como medio transparentes y cristalinos, a veces se ven un poco como renacuajos, así como con unas formas orgánicas extrañas, como estos peces que a veces no podemos ver a simple vista porque no están nadando en la superficie del mar, sino mucho más profundo. Y tienen a veces como otra fisonomía muy etérica, pero que están en un contacto prácticamente unido y telepático a las moléculas del agua y de la comunidad con quienes están creciendo en este ambiente. Entonces son comunidades acuáticas porque gran parte de este planeta está construido en agua, y también hay ciudades para los que son un poco más híbridos, porque en Sirio A también tenemos seres que se refugiaron desde las guerras del IRA. Tenemos humanoides que se fueron refugiando allí en este planeta y que tienen esta otra genética. Entonces, junto con las razas nativas, se fueron mezclando las genéticas, se fueron hibridando, a veces porque así lo decidían los consejos de luz de estos lugares, y creaban estos seres. Entonces nosotros podemos encontrar, para poderle dar una justificación un poco más tangible, visible, científica, teórica, nosotros aquí en la Tierra, nosotros podemos ver que en culturas como Babilonia, en Sumeria, las representaciones de los sellos y de los seres que ellos decían que habían venido desde estos planetas, desde Sirio, pues están representados con partes humanas, pero como cubiertos, como si fuera una especie de abrigo, cubiertos con una piel de pescado, ¿no? Con una cola de pescado. Se ve evidentemente representado que tienen aletas, que tienen como si fueran partes hombre y partes sirena, ¿no? Partes pescado, partes como con cola de sirena. Sí. Y también vemos, por ejemplo, claro, en Egipto no vemos estos seres anfibios, pero vemos otros seres que son extraños y que son diferentes en cuanto a su fisionomía, como puede ser Set, o puede ser, hay otros dioses que son como dioses cocodrilo, y tenemos en su representación a Ta, que es un dios creador. Y Ta, curiosamente, nosotros sabemos qué es lo que representa cada uno de los dioses egipcios, porque ellos van a portar un título o distintos epítetos que van a estar escritos junto a su imagen en las paredes de los templos, en los papiros, en los jeroglíficos que están en los textos de las pirámides o de los sarcófagos. Y en estos textos antiguos, casi siempre para describir las capacidades energéticas y espirituales y las jerarquías que tienen todos estos dioses, se hace a través de los nombres que les ponen. Entonces, por ejemplo, Ta
se escribe PTAH, ¿no? Ese es como lo llamamos originalmente, y la H está representada por un jeroglífico que digamos, la arqueología normal, la academia dice que es una cuerda torcida. Pero si nosotros lo vemos con un poco más de profundidad, podemos ver que tiene la forma que tendría una cadena de ADN, o incluso cómo sería la trayectoria elíptica de Sirio C alrededor de Sirio A. Se forma como una especie de cadena que pareciera un pescadito, que pareciera una cadena de ADN. Y eso está en jeroglífico, incrustado, por decirlo así, o codificado, intercodificado en el nombre del propio Dios. Ahora, los epítetos, al traducirlos, los títulos se traducen como Señor de la magia, Señor de la oscuridad, Señor de la justicia, Señor de la verdad. Y aquí viene un nombre que a mí me parece fundamental: Señor de las serpientes y de los peces. No hay nada que nos diga en la mitología o en los escritos que él tuviera relación con los peces. ¿Por qué tendría que tener relación con los peces? En realidad, este dios, dentro de la historia egipcia, está muy, muy vinculado con Osiris y con Sokar, que es otro dios como del inframundo, o sea, por eso se llama de la oscuridad, porque recuerden que Sirio pasa 70 días en ese inframundo, en esa oscuridad, y luego vuelve a renacer. Y Osiris es resucitado gracias a la magia de Isis. Isis proviene directamente de Sirio, y hay muchas cosas que lo van indicando así en la historia y en la mitología, como por ejemplo en la arqueología también, porque los ductos de ventilación que están dentro de la Gran Pirámide, el que proviene de la Cámara de la Reina está alineado directamente con Sirio, y el que está en la Cámara del Rey está alineado directamente con Orión. Y siempre se habla de Osiris, compañero de Isis, nacieron juntos y siempre vienen juntos a enseñar la magia y la manera de sembrar y de cosechar y de vivir bajo una cierta ética y una justicia equilibrada, que es la justicia divina de Maat, que es el orden del universo. Y todo esto va a venir de estas enseñanzas de estos dioses como herederos de Ta y de los primeros dioses que estuvieron ahí creando a los propios dioses. Porque Ta se dice que él primero pensó las cosas y las sintió en su corazón, pensó a los seres con su corazón, luego los nombró y de esta manera fue como existieron. Entonces François Dauma, en su libro Los dioses de Egipto, dice que Ptah primero se creó a sí mismo y como era el que daba vida, luego pensó en el universo y lo dijo en voz alta. Al pronunciarlo se hizo realidad y luego creó a los dioses. Entonces dice, Ta era el padre que engendró a Atum y la madre que dio a luz a Atum también. Entonces, sin duda, él era quien creaba todo. Y tenemos como yo tengo por recuerdos de mis propias vidas pasadas y de mi propia sensibilidad estelar, recuerdo que los maestros de Sirio son quienes nos están monitoreando siempre y quienes están viendo que las correcciones energéticas que venimos a hacer al planeta Tierra se realicen correctamente. Y son ellos quienes están detrás de toda la construcción de lo que iba a ser al menos la ética y el balance de nuestra civilización. Ahora, estamos en la época del signo del zodiaco de Libra. Y precisamente Libra representa esta época de Maat. Maat es la balanza donde se pesa el corazón contra la pluma de la justicia, es una pluma de un avestruz. Si el corazón era mucho más pesado, obviamente esto se desbalanceaba y
el justificado no podía llegar ante Osiris, no podía sustituir aquel que había fallecido, ¿no? O desencarnado en ese momento. Y entonces tenía que volver a la Tierra a hacer verdaderamente bien la corrección energética que le correspondía. Y cada uno de los signos del zodiaco que empiezan con el calendario lunar, ahora los tenemos muy diferente, ¿no? Tenemos fechas específicas, pero en el calendario lunar, que coincide con el calendario cabalista, realmente la luna nueva es la que nos indica el inicio de esta energía y va a culminar con la siguiente luna nueva cuando entra la energía del signo. Y cada signo zodiaco lo que significa precisamente es el tipo de corrección energética que vamos a tener que realizar aquí en la Tierra, que es como si fuera nuestro libro, nuestro instructivo de las cosas que vamos a tener una tendencia mayor a realizar y que tenemos que trabajar y ponerles atención para poder hacer esta corrección, ¿no? Pero todo apunta siempre a una ética y a una moral y a una cosmogonía que sostenga el orden divino y la justicia divina de Maat, porque Maat, esta diosa maravillosa, es lo que representa, es ese principio energético de que todo es causa y efecto, de que todo es parte de un engranaje, de una cosmogonía que debe de ser divina y perfecta, no perfecta sin caos, pero perfecta dentro del mismo caos también, para que todo se mueva hacia esa evolución, hacia esa, pues a ese equilibrio, ¿no? Finalmente apunta hacia un equilibrio, entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y poner nuestro granito de arena para equilibrar la balanza, sobre todo con nuestro corazón, empezando con nuestro propio corazón, ¿no? Tu corazón es lo suficientemente ligero, sin ninguna tristeza, sin ninguna frustración, sin ningún miedo, sin ninguna maldad que haya hecho, sin envidia, o sea, ¿cómo está nuestro corazón, no? Porque hay muchas cosas que hacen que el corazón pese para el lado contrario a la balanza, que nos regresa a seguir viviendo estas encarnaciones que son precisamente una oportunidad para hacer la corrección pertinente. Claro. Entonces, pues así nos van indicando estos símbolos de Egipto y estas culturas antiguas. Uh-huh. Pero sí, dime, Sus. Sí, estaba escuchándote atentamente. Y justamente vos hacías referencia a este momento, ¿no? Tan importante a nivel humanidad. Y estaba pensando también en el pueblo del Dogón, cuando habla de que estos seres de Sirio volverían. Justamente la pregunta es esta: nosotros estamos, sí, en un proceso de transformación, o sea, evidentemente las energías están ayudando para que podamos como humanidad ir acercándonos a la pureza de este corazón que se necesita para poder experimentar una alta, ¿no?, en nuestra frecuencia energética, para que evidentemente, si bien las cosas difíciles, complejas y oscuras existen, que nosotros podamos estar en una frecuencia alineada en el corazón en el cual podamos estar más elevados, que no nos enganchemos, digamos, con toda esa oscuridad, con la violencia, con toda esa incoherencia, y que podamos verdaderamente, además de elevar nuestra frecuencia, después conectarnos con otros en la misma frecuencia. ¿Cómo estamos a nivel humanidad, mi queridísima Lesa? Pues ahí la llevamos, ¿no? ¿Cómo se sienten todos? ¿Cómo se siente la audiencia? Que nos digan en los comentarios cómo se sienten, cómo lo estamos llevando. ¿Creen que estamos haciendo el suficiente esfuerzo para liberarnos de todo aquello que nos
genera densidad, que nos drena la energía, que nos detiene para ser la mejor versión de nosotros mismos aquí en la Tierra. Yo lo que siento es que efectivamente estamos avanzando bien, porque ahora estamos reconociendo los cambios energéticos dentro de nuestro año, estamos dirigiendo nuestra atención adecuadamente hacia las señales que nos envían nuestras familias cósmicas desde dentro de nosotros mismos o desde el cosmos, porque realmente toda esta información la tenemos dentro de nuestro propio ADN, y en nuestro propio ADN está toda esta claridad que estamos buscando. Simplemente hay que hacer el esfuerzo de ponerle la atención necesaria, ¿no?, a todas estas señales que nos están reflejando en nuestra propia realidad. Y esto va desde que nos demos cuenta que nuestra energía, nuestros signos del zodiaco, todo está relacionado, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en la vida, incluso las manifestaciones astronómicas que están sucediendo, si viene un meteorito que nos está indicando de dónde viene, de qué constelación, si va a haber una luna llena o una luna, no sé, de determinado calibre, o sea, en qué está cayendo, en qué signo. Porque todos estos signos, déjenme decirles que lo he canalizado hace poco, pero tengo confirmación de las propias familias cósmicas, que todos los signos del zodiaco están relacionados con una familia estelar diferente. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con Virgo. Virgo, el signo anterior del zodiaco, está alineado precisamente con la energía de los aviares azules, de la energía de estos grandes aviares representada por el dios Thoth del antiguo Egipto, y así sucesivamente, ¿no? Todos los signos están alineados con una raza estelar específica. Y esto lo que significa es que están representando un tipo de energía que nos va, seamos o no seamos de ese signo, no importa, porque la energía que es característica de esa temporada va a sacar de nosotros mismos esas tendencias o esas características y cualidades de esa energía representativa de ese momento. Entonces, claro, nosotros podemos ser muy tranquilos, pero cuando estamos en la época de Leo viene los enojos y la rabia y somos un poco más impulsivos, porque es una tendencia, ¿no? Son tendencias que nos van a influir en ese momento, y entonces hay que estar simplemente conscientes para poder tomar control de esa energía y poderla manifestar y no sé, sublimar de la mejor manera. Por ejemplo, cada luna nueva, la energía de ese mes, según enseñanzas cabalistas, está en su estado semilla. Y esto quiere decir que está en un estado potencial, que nosotros podemos tomarla y desarrollarla por los siguientes días hasta la luna llena para poder proyectar ese poder y usarlo al máximo, o para poder minimizar cuando es una influencia negativa. Entonces, el estar conscientes de nuestro propio cuerpo, de nuestro entorno, de la energía, de cómo nos estamos sintiendo, todo esto nos hace evidentemente seres más conscientes, y de eso se trata según la enseñanza de todos estos momentos y familias hacia nosotros. El mensaje actual es que tomemos conciencia la mayor parte del tiempo posible, que la sostengamos la mayor parte del tiempo posible. Claro, estamos inmersos en nuestra realidad cotidiana y a veces no podemos ver todo el tiempo esas señales espirituales o divinas o místicas, pero la idea es que en la medida de lo posible recordemos en cada situación que provenimos y tenemos una conexión activa con esa divinidad, ¿no? Con esas otras realidades, porque ese es el propósito del ser humano,
tener este cuerpo físico y estar en esta densidad, pero al mismo tiempo conectar con esta divinidad, ¿no? Estar con esta antenita por fuera que conecta con los mensajes de todas estas razas estelares, que son 12, al igual que los carros del zodiaco, al igual que las familias de Israel, de las tribus de Israel que establecieron la nueva civilización, o no sé, ¿no? Etcétera. Hay como muchas repeticiones del número 12, porque lo que nos está indicando es que ese es nuestro origen, ese es el ADN que portamos, esa es la información con la cual nos tenemos que basar. Digo, no son los únicos, evidentemente hay muchísimas más familias, razas estelares e información del planeta Tierra, pero sí son como las 12 principales que influyeron en crear el sistema que es el estar aquí en la Tierra. Y bueno, pues no sé, sí hay evidencia, porque Sirio corresponde a este momento y tenemos representaciones, por ejemplo, de Isis y Osiris, de esculturas de la época grecorromana que tienen la mitad del cuerpo de la cintura para abajo como una serpiente, o que representan a Isis como si fuera una cobra con la mitad del cuerpo humano y la otra parte de cobra, ¿no? Entonces es impresionante porque las evidencias arqueológicas están ahí, se repiten. El mismo pueblo Dogón, lo que hizo esta tribu fue hacer esculturas donde representaban algunos de los gnomos o de estos seres de Sirio B con alas, con grandes alas. ¿Y cómo se representa a Maat, que es la diosa de la justicia, de la balanza, del orden cósmico? Ella casi siempre es representada con una pluma de avestruz en el tocado de la cabeza, pero también con alas abiertas como Isis. Isis también, ¿no? Muchas veces en los sarcófagos tiene alas. ¿Y cómo se van repitiendo estas coincidencias? Eso es lo asombroso, que si nos vamos dando cuenta hay indicios de que sí, de que evidentemente algo hubo en tiempos muy remotos en el planeta Tierra que fue codificando estos lugares energéticos, esta información, estos códigos, esta energía, ¿no? Que está aquí, estos principios energéticos en los cuales se basa toda la conciencia humana. Perfecto. ¿Cierto? Sí, estamos hablando con Alessa Esteban, ella es egiptóloga desde Austria y bueno, estaba pensando cuando vos estabas hablando del número 12, ¿no? 12 razas estelares, 12 las tribus de Israel, los 12 signos, también las 12 fibras de ADN, ¿no es cierto? Que Sí. poquito a poquito hay ya científicos que están detectando que esas dos fibras ahora están ampliándose y que ya se están encontrando concretamente, que ya dejan de ser dos, ¿no? Que están teniendo cada vez, están observando que hay más fibras que están apareciendo. Entonces, hay quienes dicen que el resto de las fibras que no se veían eran que estaban enroscadas y que paulatinamente y progresivamente esto va a ir desenroscándose y va a ir, digamos, siendo ya notadas, pero no solamente a través de aparatología, sino que en realidad a través de que eso comienza a hacerse físico en el organismo, las capacidades del ser humano también se van ampliando, ¿no? O sea, van desarrollando intuición, los seres van siendo mucho más, muchas veces mucho más sensibles, hay, digamos, capacidades que se van ampliando. Entonces, yo siento, mi querida Alessa, de la misma manera que vos lo estás contando, que hay un porcentaje muy grande de seres humanos que sí están cada vez más sensibles, más abiertos, más intuitivos, que inclusive van incorporando esta información de lo que es la energía,
de cómo uno va a un lugar y siente ese campo energético, a veces se siente bien, a veces se siente al contrario, como todo esto que hace años solamente se escuchaban a lo mejor en algunos programas y no quedaba claro, cómo ya se comienza a incorporar de manera, digamos, natural, ¿no? Y yo cada vez lo estoy escuchando más. Entonces creo que hay un despertar donde cada vez de a poquito, paulatinamente, hay percepciones que se van ampliando a nivel conciencia. Vamos a tener quien nos escucha y nos va a decir, sí, pero también hay mucha inconsciencia, hay muchas cosas oscuras que pasan y hay unas cosas... Sí, pero evidentemente, bueno, todos estamos aquí en la viña del Señor, como vos estabas diciendo en otro video que yo te escuché de hace 4 años atrás, que justamente hablabas de Sirio. Acá estamos todos mezcladitos, estamos juntos. No es que hay jardín de infantes por un lado, primaria por el otro, secundaria, terciario y universidad y máster, sino que hay todo una sopa de energías, de frecuencias. Y bueno, la oportunidad es para todos, pero evidentemente hay algunos que la tomarán y otras no, ¿no? ¿Qué decís vos? Sí, 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 efectivamente, no. Yo tengo hace mucho tiempo que no reviso esos videos que he grabado porque yo tengo más de 400 videos en mi canal de YouTube, entonces evidentemente empecé desde el 2020 o un poquito antes, desde el 2019, y tengo videos de que he hablado de todas las razas estelares y hace mucho que no reviso esa información, no sé qué tan actualizada está, porque claro, después de que estuve haciendo esos videos, he tenido actualizaciones de información, porque a través de los registros chicos estelares, como ya les comentaba, pues he visto otro tipo de cosas y ha ido creciendo esta información, no es algo que se haya detenido ahí y que sea solamente de un solo color, sino que hay matices y hay cosas que de pronto me fui descubriendo, como por ejemplo cómo cambia el alma, cómo funciona el sistema de las encarnaciones, de cómo se transmite la información entre el cuerpo y el alma, y por eso el alma va cambiando de cuerpos, de sistemas estelares. Entonces nuestra alma no ha vivido nada más en un solo sistema estelar, ha vivido en varios, y eso es algo que a veces causa confusión porque dicen, ¿cómo? Si yo veía un ser de tales características, entonces es pleyadiano sí o sí, o es siriano sí o sí. Y no, hay de todo, ¿no? Hay muchos matices, hay razas, hay hibridaciones, hay de todo en el universo. Es que de verdad o sea, no se pueden imaginar cuántas distintas razas humanoides, nada más humanoides, existen, y cómo a veces se ven angelicales y hermosas, pero lo que están transmitiendo es confusión, es miedo, y que son seres de baja frecuencia, aunque se vean como disfrazados con una luz dorada y brillante. Entonces hay de todo, o sea, de verdad que es muy impresionante ahora que ya tenemos la capacidad de poder ver más allá de esta única realidad, y que además ya se decía en ese entonces que la realidad de cada uno era diferente, ¿no? Ahora imagínense que tenemos en nuestra propia percepción individual, podemos ver distintas realidades al mismo tiempo. Y esa es la capacidad asombrosa del ser humano, el poder ver todas esas realidades a través de la sensibilización de nuestros sentidos, de la aceptación de nuestra multidimensionalidad y de la conexión con nuestro verdadero ser, con nuestra alma, que nos lleva a viajes impresionantes y maravillosos de nuestra propia realidad, o sea, de quienes hemos sido, de cómo hemos sido,
etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, esos videos que tengo allí que mencionas, los tengo que ir actualizando. Entonces, ahora tengo que darme a la tarea de ir haciendo actualizaciones y crecer esa información y dar otro tipo de detalles y pues hacerles más justicia a todas esas razas estelares de las cuales he hablado en mi canal. Y bueno, pues los invito a que vean ahí estos videos. Claro que sí. Como tú lo hiciste, Misus, pero sí no, seguro. Y como dices, una sopa de información. Una sopa de información. Bueno, le vamos a invitar a nuestra audiencia a que puedan disfrutar esta página maravillosa que vos tenés en www.estebanestelar.com, ¿verdad? Alesa con doble S, estelar.com. Sí, exacto, Alesa con doble S, estelar.com, www.alesaestelar.com. Bueno, ahí Alesa verdaderamente tiene un detalle de todo esto y muchísimo más, ¿no? De los distintos seres que existen en el cosmos y también no solamente eso, sino también la historia de la humanidad, ¿no? Porque cuando nosotros cada vez vamos preguntándonos más cosas y queremos aprender y queremos saber, y cuando vamos viendo que uno puede ver más allá de los ojos, cuando va cada vez sensibilizándose un poco más y va desarrollando la percepción y demás, bueno, ahí es como que se encuentra en un momento donde quiere saber y quiere encontrar información que va a ir incorporando naturalmente. Así que yo le sugiero a nuestra audiencia que ingrese a la página de nuestra querida Lesa, porque la verdad que es una página hermosísima y yo que la conozco hace muchísimos años también sé de lo genuino de su labor y la verdad que impecable todo lo que vos haces y a lo que te dedicás, porque realmente es tu vida todo esto. Alesa, no sé, a ver cuánto nos queda. 52. Muchas tenemos. Gracias, Sus, por todo. No. Y claro, tengo todos estos videos gratuitos en mi YouTube, así que pueden verlo. Me encuentran como Alesa con doble S. Sí. Alesa, no Alexa, porque luego creen que soy Alexa, pero no. Es Alesa con SS. Sí. Esteban con B larga, y ahí me encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, así me encuentran, para que vean ahí todo los proyectos que estamos teniendo. Nosotras tuvimos un podcast maravilloso que está en mi canal también. Así que invitamos a tu audiencia a que se dirija ahí también a escucharnos, porque tenemos temas, maravillosos, Sus, tú te acordarás. Sí, claro, porque además el tema es que llevamos los temas de todos los días, ¿no? O sea, no es que estuvimos justamente hablando de cosas que existen obviamente en otros planos, que también nos vinculan a nosotros, a nuestro hoy, sino el tema de todos los días. Tratamos temas miedos, tratamos el tema del perdón, tratamos un montón de temas, por supuesto viéndolo desde una perspectiva mucho más amplia quizás a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque ahí está el tema, todo es información y uno se va dando cuenta que a medida que va sumando más información y uno la va discerniendo y la va siendo consciente, va teniendo cada vez una amplitud mayor para entender lo que nos pasa en todos los días, porque más de uno dice, pero ¿y eso te sirve? Porque las cosas que tenés que resolver en el día a día no solamente te sirve porque tenés más herramientas para resolver, sino de una manera también mucho más pragmática, más concisa, más rápida, y vas al fondo de la cuestión y no se pierde tanto tiempo en un enrosque que a veces hace la mente, ¿no? La mente común, que vos te podés dar cuenta que esto sí sirve para todos los días y sirve para ir fortaleciéndose y para ir como ordenando esas partes de uno que a lo mejor no se sabe a dónde hay que ir colocándolas, ¿no? Por eso yo sugiero a nuestra audiencia
no solamente que ingrese a la página, obviamente, de Alessa Esteban, sino que se deje, digamos, se deje introducir, se deje navegar por temas que tienen que ver con esto, porque hay muchas cosas o muchas ventanas que se van a abrir internamente y muchos, como decimos nosotros, muchas fichas que van a empezar a caer sobre distintas cosas que nos han pasado y por qué nos han pasado. Así que, bueno, Ale, realmente un placer como siempre. Vamos a tener nuevos encuentros porque estamos en un momento muy intenso y por lo menos desde mi perspectiva, muy luminoso. Yo cada vez me voy encontrando con más gente que está en una energía maravillosa, haciendo cosas maravillosas, confiados verdaderamente en su corazón. Así que en ese camino estamos y por supuesto que ojalá que sean muchos, que se sumen a este camino de realizaciones, ¿sí? Así es, Sus, muchísimas gracias. Yo nada más les quiero decir a todos que resuenen con su corazón, que sean felices, que hagan lo que les gusta, lo que les haga sentir bien, porque eso es lo que los mantiene en un estado elevado de conciencia, y que no se preocupen por esto, que ya viene solo, se va dando, vamos a llegar a donde tenemos que llegar y todo es perfecto en este orden cósmico de la diosa Maat, de los dioses creadores que nos están monitoreando y que los tenemos dentro, así que somos nosotros quienes tenemos que conectar con nuestro propio ser a través de ese disfrute, de esa felicidad, de nuestro corazón. Y nada, pues encantado de haber estado aquí con ustedes y espero que se repita. Sí. Les mando millones de bendiciones y te agradezco muchísimo, Susani, a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias, mi queridísima Alessa. No te me vayas, así seguimos charlando luego cuando ya en estos 2 minutitos que tenemos de programa yo hable de los auspicios. Nos quedan, ¿no? 2 minutitos nos quedan. Hablamos de los auspicios de Florería No Me Olvides, de la calle 62, esquina 65, envíos a domicilio al 2262 41 43 43. También Carnicería Las Carretas, en la calle 521, número 1320, Quequén, tu lugar. Lili Soto, numeróloga, docente y terapeuta holística. Para poder hacer tu carta numerológica, conéctate con ella, que además también brinda muchísimas herramientas de desarrollo personal, al 2262 2430 55. Nancy Christensen. Bueno, Nancy Christensen brinda unos maravillosos baños de bosque, esta técnica creada por el médico forestal japonés, y además también constelaciones familiares. Teléfono de contacto 2262 41 45 13. Nos vamos yendo. Gracias infinitas por estar. Abrazo gigante de corazón a corazón. Y bueno, ahora no se vayan porque está Carolina. Carolina con su programa. Decíamos de ciencia y espiritualidad. Bueno, vendríamos a decir ciencia, espiritualidad, 2 puntos, conciencia. Gracias. Besos, besos. Chao, chao.